Hola a todos, soy Concha Martínez y en esta unidad vamos a profundizar en el conocimiento de los tumores cutáneos benignos. Los tumores cutáneos benignos van a ser un motivo de consulta muy frecuente en atención primaria. Vamos a desglosar los principales tipos de tumores benignos según su origen histológico y los principales patrones dermatoscópicos que nos pueden ayudar a su cribaje. En su origen, los tumores cutáneos benignos van a proceder de diferentes estructuras de la piel, como por ejemplo aquellos derivados de la epidermis y mucosas dermopapilares, dermis, anejos y vasos. Normalmente van a tener un comportamiento benigno y un crecimiento lento. En algunas ocasiones pueden provocar algún tipo de problema, bien porque aumente mucho el tamaño o porque estén en una localización y provoquen la compresión de órganos vecinos. A nivel epidérmico, el tumor cutáneo benigno más frecuente que podemos encontrar es la queratosis seborreica. Suele aparecer de forma variable a partir de la edad adulta o edad avanzada y en algunos casos hay algunos sujetos que tienen mayor predisposición por ser de herencia autosómica dominante. Las podríamos definir como una serie de pápulas de color variable que al inicio suelen ser de un color ocre clarito, que va evolucionando hacia forma mucho más oscura y presenta un punteado fino en superficie, que a veces en las consultas de cirugía podemos dar una vaporización con nitrógeno líquido y este punteado fino se hace mucho más patente. Con el tiempo, las lesiones, que suelen ser múltiples, van a tener una evolución a oscurecerse y a tener una superficie muy hiperqueratósica, que a veces deja ver una serie de fisuras y pseudocomedones. En su crecimiento pueden producir picor y a veces, por estar situada en una localización que presenta roce, puede existir algún tipo de pequeño sangrado. En la imagen podemos observar un típico caso de queratosis seborreica. Está situada cerca de la línea de implantación del pelo, localización facial que es una de las más frecuentes donde aparecen este tipo de lesiones, así como en el tronco y espalda. La lesión presenta una superficie hiperqueratósica de color marrón y podemos observar una serie de fisuras importantes que le dan como un aspecto de empedrado. Aquí tenemos otro ejemplo de queratosis seborreica. El término seborreica no nos debe hacer confundir sobre el origen de la lesión. Se refiere al tacto grasoso untuoso que tiene la lesión, pero sabemos que no deriva de la glándula sebácea. Observamos múltiples lesiones en zona frontal, algunas de mayor tamaño, y en el tercer caso podemos observar una lesión importante de localización preauricular. Como hemos comentado anteriormente, hay personas que tienen una especial predisposición a la aparición de este tipo de tumores. Es frecuente que conforme van avanzando en edad se vayan llenando paulatinamente de este tipo de tumores. De todas formas, si vemos un paciente que en un corto espacio de tiempo empieza a presentar como un brote eruptivo de aparición brusca de queratosis seborreica, tendremos que descartar la presencia de un síndrome paraneoplásico que se denomina el signo de Leser-Trelat. El signo de Leser-Trelat está asociado a determinadas carcinomas de tipo visceral como el cáncer digestivo, de estómago, cáncer de mama, leucemia, linfoma, etc. Suele estar causado por un aumento en la respuesta o en la producción del factor de crecimiento epidérmico por parte de las células cancerígenas. La exploración dermatoscópica va a ser de gran ayuda en el caso de queratosis seborreica que nos puedan plantear algún tipo de diagnóstico diferencial con lesiones pigmentarias, como por ejemplo determinados tipos de nevus o incluso el melanoma. Los principales patrones dermatoscópicos que encontramos en la queratosis seborreica se exponen en la lista inferior.
pseudoquistes de milium, pseudoaperturas foliculares, fisuras y criptas, crestas, patrón cerebriforme, estructuras en huella digital y vasos en horquilla. Esto aparece esquematizado en la imagen lateral, pero vamos a ir estudiando uno por uno. Los pseudoquistes de milium es uno de los criterios más frecuentes que podemos observar en la queratosis seborreica. Son unas estructuras redondas que tienen un color amarillo brillante, como si fuera un halo fluorescente, y que la vamos a poder localizar en la superficie de la lesión. Corresponden a quistes de queratina que se localizan intraepidérmicamente. En estas dos imágenes podemos ver dos dermatoscopias de queratosis seborreica donde apreciamos múltiples pseudoquistes de milium con un color blanquecino, que destacan con el color de otra estructura que a continuación observaremos. Las pseudoaperturas foliculares corresponden a tapones córneos o invaginaciones intraepidérmicas con queratina. También se conocen como pseudocomedones y son unas estructuras ovaladas o redondeadas que presentan un color marrón variable. En la imagen dermatoscópica que tenemos de color más claro, podemos observar la alternancia entre pseudoquistes de milium y pseudocomedones. Anteriormente hemos observado lesiones de queratosis seborreica cuya superficie mostraba una serie de fisuras que le daban un aspecto como en empedrado. Esto corresponde también a un patrón dermatoscópico que denominamos patrón de fisuras y crestas. Vamos a tener hendiduras con queratina que corresponderían a las fisuras y unas zonas papilomatosas que serían las crestas. La combinación de estas estructuras, fisuras y crestas, en algunos casos de queratosis seborreica, puede dar lugar a una apariencia como de las circunvoluciones de un cerebro. Es por ello que constituyen el aspecto cerebriforme, que es otro patrón dermatoscópico de la queratosis seborreica. Aquí tenemos dos ejemplos de dermatoscopias pertenecientes a dos queratosis seborreicas. La dermatoscopia de la izquierda muestra una gran cantidad de pseudotapones foliculares o también llamados pseudocomedones que podemos observar de un color marrón mucho más oscuro. Y en el margen izquierdo de la lesión podemos observar cómo hay un patrón de fisuras y crestas que presenta ese aspecto cerebriforme que hemos mencionado anteriormente. En la imagen de la derecha podemos observar que el patrón de fisuras y crestas ocupan prácticamente toda la superficie de la lesión y volvemos a ver la semejanza con el patrón cerebriforme. Un patrón dermatoscópico muy bonito que tiene la queratosis seborreica es la estructura en huella digital. Suelen aparecer en queratosis seborreicas que son muy planas o que están comenzando, que están incipientes, y se compone de una serie de líneas finitas que son paralelas, situadas sobre todo en la periferia de la lesión, asemejando como las líneas que conforman una huella digital. En la queratosis seborreica vamos a poder encontrar estructuras vasculares cuando son observadas a través del dermatoscopio. Los vasos que podemos encontrar suelen tener la forma de una horquilla de moño y suelen estar rodeados de un halo claro, muchas veces porque estas lesiones están irritadas. En la imagen dermatoscópica inferior hemos aumentado una zona donde se puede apreciar claramente los vasos en horquilla de una queratosis seborreica. También se observa cómo están rodeados de un halo claro. La presencia de pseudoquistes de milium y pseudoaperturas foliculares en la dermatoscopia nos va a aportar una sensibilidad del 85% en el diagnóstico de la queratosis seborreica.
Cuando se cumplen los criterios dermatoscópicos anteriores, más la presencia de fisuras y crestas y el patrón en huella digital, la sensibilidad aumenta hasta el 90%. Aquí os presentamos dos imágenes dermatoscópicas de queratosis seborreica. En la imagen de la izquierda podemos ver una queratosis seborreica que aparece con un patrón de fisuras y crestas. En la zona inferior podemos observar que este patrón ha tomado ese aspecto cerebriforme. Se pueden observar algunos pseudoquistes de milium de un color blanquecino, claro, y podemos ver cómo hay una zona lateral en la que destaca una imagen como de una burbuja con zonas rojas que pertenece a un angioma. Esa estructura la estudiaremos más adelante. En la imagen dermatoscópica de la derecha podemos observar un patrón dermatoscópico en el que destacan gran cantidad de líneas paralelas finitas de color marrón que asemejan la estructura en huella digital. Tres ejemplos de dermatoscopia de queratosis seborreica donde se observa perfectamente ese patrón cerebriforme que estábamos comentando anteriormente. En la imagen central, además, podemos observar esas estructuras blancas que son los pseudoquistes de milium y en su mitad derecha múltiples estructuras vasculares en forma de horquilla. La última dermatoscopia es muy bonita, tiene un patrón dermatoscópico como dividido en dos mitades, una mitad superior que tiene muy poco pigmento, donde la queratosis seborreica podemos ver que adopta ese patrón cerebriforme, y una parte inferior con más pigmento donde incluso se puede observar un patrón reticular. El fibroma péndulo, también denominado pólipo fibroepitelial o acorocordón, es una de las lesiones cutáneas que con más frecuencia vamos a poder observar en nuestras consultas de atención primaria. Tienen diferente morfología, por ejemplo se pueden presentar como pápulas estrechas de unos 2 milímetros, también como lesiones filiformes o bien como lesiones grandes como bolsas. Estas lesiones están localizadas habitualmente en cuello, axilas, tórax superior o pliegue submamario. Van a predominar en personas que presentan sobrepeso, aunque también están relacionadas con estados de gestación y también en la menopausia. Suelen estar formados por un eje conectivo y una zona epitelial que los recubre con un grado variable de hiperkeratosis o acantosis. Las principales entidades con las que tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial son con las queratosis seborreica, con los nevus melanocíticos y con las verrugas vulgares, producidas por los genotipos de virus del papiloma humano del 1 al 4. El dermatofibroma o dermatofibrohistiocytoma es un tumor cutáneo derivado de células de la dermis. Pueden ser de origen fibroblástico o histiocytíco. Normalmente suelen aparecer únicos, aunque en alguna ocasión puede haber múltiples. Es más frecuente en adultos, sobre todo en mujeres de mediana edad, en extremidades inferiores. Aparece en forma de pápula o nódulo cupuliforme, a veces la lesión puede estar algo deprimida, como un poco enterrada en la superficie de la piel, y presenta un color variable desde el marrón, el rosado o incluso tiene tintes más oscuros. La zona central puede estar hipopigmentada. Normalmente, cuando realizamos el diagnóstico, al hacer una compresión lateral, aparece una depresión, un hoyuelo. Es el signo del hoyuelo o signo de Fitzpatrick. Presenta un crecimiento lento y generalmente es asintomático. Solamente se recomienda la exéresis en caso de que haya un diagnóstico clínico dudoso. Aquí mostramos dos imágenes de dermatofibroma, donde podemos apreciar las características morfológicas que anteriormente hemos descrito. Pápula o nódulo semiesférico
con una tonalidad que va del marrón claro, marrón más oscuro, rosado y una zona central hipopigmentada. Esta combinación de zona periférica más pigmentada y zona central más hipopigmentada nos va a ser de utilidad para comprender el patrón dermatoscópico del dermatofibroma que vamos a ver posteriormente. Al realizar una dermatoscopia sobre un dermatofibroma, vamos a observar dos características dermatoscópicas que componen el patrón típico. Enlazando con lo que explicamos en la diapositiva anterior, podemos observar un parche blanco central y una zona periférica que está compuesta por un retículo pigmentado. En esta dermatoscopia de un dermatofibroma podemos observar el patrón típico, compuesto por un retículo pigmentado periférico que correspondería a la hiperpigmentación de las crestas epidérmicas y un parche blanco central que nos muestra una fibrosis a nivel dérmica. Cuando estudiamos el método en dos etapas o dos pasos, hablábamos que el primer paso era identificar, diferenciar si una lesión pigmentada era de origen melanocítico o no. Para ello, la lesión de origen melanocítico tenía que tener unos patrones dermatoscópicos correspondientes a tales, por ejemplo, la presencia de retículo pigmentario. El dermatofibroma es la excepción en el método en dos etapas, ya que al presentar retículo deberíamos de incluirlo en lesiones de origen melanocítico, pero ya sabemos que el dermatofibroma es una lesión que procede de fibrocitos de la dermis. El retículo pigmentado del dermatofibroma en el patrón típico está formado por líneas muy finas que presentan un color marrón más o menos intenso y forman una rejilla con una anchura y unos huecos muy regulares. Suele presentar una terminación suave, difuminándose. No presenta cortes abruptos. El parche blanco central, de un aspecto pseudo cicatricial, tiene un color más claro que la piel que lo rodea. Aunque este va a ser el aspecto dermatoscópico en la mayoría de los dermatofibromas, también podemos encontrar otras variantes. En algunas ocasiones no vamos a encontrar el retículo periférico, sino que lo que vamos a encontrar es un parche blanco total, por fibrosis a nivel térmica. Otras variantes como patrón dermatoscópico del dermatofibroma van a ser la presencia de un retículo donde aparecen múltiples parches blancos o bien un patrón homogéneo con un solo parche blanco central. La información que aporta los patrones dermatoscópicos comentados complementarían la exploración clínica inicial. Tres ejemplos de dermatoscopia de dermatofibroma. Las dos primeras imágenes, comenzando por la izquierda, podemos observar el patrón típico que está constituido por un parche blanco central y un retículo pigmentado con líneas muy finas, con una cuadrícula muy uniforme, muy regular y una terminación difuminada, nunca abrupta. En la tercera imagen podemos observar una variante que correspondería al patrón con múltiples parches blancos. La hiperplasia sebácea es un aumento de la glándula sebácea de carácter benigno, de causa desconocida y con predisposición familiar. Vamos a encontrarlo principalmente en la zona frontal y las zonas malares y su principal importancia es que supone uno de los diagnósticos diferenciales con el carcinoma vasocelular. Normalmente el tratamiento es por causas estéticas.
Aparecen en forma de pápula rosada con un tamaño entre 1 y 4 milímetros y tienen un color rosado parecido al de la piel o algo más claro. En su zona central hay una pequeña depresión o umbilicación y podemos observar telangiectasias en su superficie. Por estas características supone un diagnóstico diferencial con el carcinoma vasocelular y para ello la dermatoscopia nos va a ser de gran ayuda. El patrón dermatoscópico de la hiperplasia sebácea consta de un fondo amarillento blanquecino en la que destacan unos puntos amarillentos y unos vasos que se sitúan de forma radial a nivel periférico, conformando los vasos en corona. Aquí tenemos otros dos ejemplos de dermatoscopias pertenecientes a hiperplasia sebáceas. En la imagen de la izquierda podemos observar una serie de focos algodonosos que están situados como las horas de un reloj y en la zona central podemos ver como hay una zona hiperqueratósica de color anaranjado amarillento. Podemos observar también las estructuras vasculares que aparecen separando esos focos algodonosos y que tienen una distribución radial. En la imagen de la derecha también observamos esos glóbulos blancos, amarillentos, y se ven cómo separan de forma radial en la zona periférica una serie de vasos finos formando los vasos en corona. El hemangioma capilar, angioma en cereza o punto rubí, constituye la forma más frecuente de lesión vascular benigna que vamos a encontrar a nivel cutáneo. Aparecen como pequeñas lesiones rojizas, puntiformes, que pueden tener una aparición espontánea y un cierto aumento con la edad. Existe un patrón hereditario. Por lo general, no suelen presentar ningún síntoma. A veces puede tener sangrado en zonas donde se produce roce o traumatismo. El angioqueratoma es una lesión vascular hiperqueratósica. Se presenta en forma de pequeñas pápulas de color rojizo y que en su evolución pueden llegar a ser de color violáceo o incluso negruzco. Suelen aparecer a nivel de región genital y uno de los angioqueratomas más frecuentes que podemos encontrar es el angioqueratoma de Fordyce, situado a nivel escrotal. La prevalencia de los angioqueratomas aumenta con la edad e histológicamente se corresponde con una ectasia vascular con hiperqueratosis en epidermis. Al igual que el angioma capilar, no suelen dar síntomas, a veces sangrado si se produce traumatismo o roce, o bien un leve prurito. El patrón dermatoscópico que encontramos en las lesiones vasculares consiste en unas estructuras redondas u ovaladas que están bien delimitadas y que presentan un color rojo, azul rojo o azul más intenso casi negro. Histológicamente corresponde a ectasias vasculares que están situadas en la dermis. La exploración clínica de las lesiones vasculares suele ser suficiente para su diagnóstico, pero en ocasiones tenemos lesiones vasculares con un tono muy intenso que nos pueden hacer pensar en lesiones pigmentadas. Por lo tanto, en estas situaciones vamos a aplicar el método en dos etapas. La lesión, para ser clasificada como de origen vascular, no debe cumplir criterios de lesión melanocítica y además debemos encontrar estas estructuras anteriormente descritas que vamos a denominar lagunas. Podemos encontrar lagunas de un color rojo, como mostramos en el esquema inferior, que van a estar presentes sobre todo en angiomas. Cuando las lagunas observadas son de color más azul, violáceo e incluso negruzco, y presentan un velo blanquecino correspondiente a una hiperqueratosis, estaremos ante un angioqueratoma.
Aquí tenemos dos imágenes donde se aprecia de forma clara la presencia de estas estructuras redondeadas de color rojo que se denominan lagunas. Estas imágenes corresponden a dos ejemplos de angiomas capilares. En estos casos, si observamos la imagen macro de la lesión, no vamos a tener mucha dificultad en observar que tiene un origen vascular. En estos dos casos vamos a poder observar a nivel de la fotografía macro cómo nos enfrentamos al diagnóstico de dos lesiones que son pigmentadas, que son oscuras, y así a priori podemos tener cierta dificultad para poder diferenciar el origen de este tipo de lesiones. Siguiendo el método en dos etapas, lo primero que haríamos al enfrentarnos a la dermatoscopia de este tipo de lesiones sería excluir la presencia de un patrón dermatoscópico perteneciente a lesiones pigmentarias, tales como retículo pigmentado, glóbulos, patrón homogéneo, etc. Si no cumple ninguno de estos criterios dermatoscópicos, el origen de la lesión pigmentada es otro. En el caso de la izquierda, vamos a poder observar unas áreas polilobuladas de un color morado con algunas zonas más oscuras y podemos describir como la presencia de un velo blanquecino que ocupa casi el margen izquierdo de la lesión. Son lagunas vasculares con una zona de hiperkeratosis que corresponde a un angioqueratoma. En la imagen de la derecha podemos ver también estas lagunas de un tamaño más pequeño y una zona central que presenta el mismo velo blanquecino pero más intenso. Esta hiperkeratosis nos daría la pista hacia el diagnóstico también de un angioqueratoma. El lago venoso es una lesión vascular de un tono azul oscuro violáceo que suele estar localizado frecuentemente en el labio inferior, por tener este labio un mayor prognatismo y por tanto estar más fotoexpuesto. Es un motivo frecuente de consulta y se presenta en edad adulta y edad avanzada. Suele estar relacionado, como ya hemos dicho, por la fotoexposición y es de carácter benigno, no teniendo síntomas salvo un pequeño sangrado por roce o traumatismo. Como todas las lesiones vasculares, cuando provocamos una presión sobre ellas, se van a vaciar, volviendo a reflexionarse de sangre cuando evitamos esta presión. Aquí tenemos otras dos imágenes correspondientes a lagos venosos. La primera imagen de la izquierda podemos observar ese nódulo violáceo oscuro situado sobre el bermellón del labio, un bermellón que está muy castigado, incluso presenta un grado de cutinización importante. En el caso de la derecha podemos observar que el lago venoso está situado sobre el labio superior en una piel envejecida. Estas lesiones habitualmente no suelen dar problemas diagnósticos, pero podemos encontrar lesiones que tengan un tono muy oscuro, teniendo que hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones que son malignas. La dermatoscopia del lago venoso vamos a seguir observando esta estructura denominada laguna. El fondo presenta multitud de estructuras vasculares debido a la gran vascularización del bermellón del labio. El granuloma piogénico o botriomicoma es una lesión benigna reactiva que frecuentemente está producida por microtraumatismo o irritaciones locales repetitivas. También, como otro factor etiológico, se han señalado los cambios hormonales que pueden ocurrir durante el embarazo y la pubertad. Clínicamente se nos muestra como una lesión, como una pequeña pápula rojiza que se va convirtiendo en una masa exofítica con una superficie que tiende a ulcerarse y que puede presentar un sangrado muy importante. Salvo en los granulomas piogénicos observados durante el embarazo, el tratamiento habitualmente es quirúrgico y es obligado el estudio histológico debido a que hay que realizar siempre un diagnóstico diferencial con el melanoma amelanótico.
En la imagen clínica superior podemos observar una lesión sésil, una pequeña pápula muy rojiza que presenta un collarete hiperqueratósico que la rodea. Es un botriomicoma situado en dedo de la mano. En la imagen inferior podemos observar una lesión parecida, aunque hay una masa más carnosa, más exofítica. Si observamos la zona periférica, podemos ver que existe como un pigmento marrón que ha desbordado la lesión. Esta segunda lesión corresponde a un melanoma amelanótico. Vemos el gran parecido entre las dos lesiones y la obligación de mandar a estudio histológico para poder hacer el diagnóstico diferencial. Dos imágenes clínicas de granulomas piogénicos localizados en zona perioral en edades jóvenes debido a traumatismo repetitivo. Podemos observar en estos casos cómo ya no encontramos esa pápula pequeña, sino que los granulomas piogénicos se han convertido en lesiones nodulares, masas esofíticas intensamente vascularizadas. El patrón dermatoscópico del botriomicoma va a mostrar una serie de áreas homogéneas de color rojo, blanco rojizo y un collarete blanquecino que correspondería al collarete hiperqueratósico que hemos visto en las imágenes clínicas. Pueden presentar una serie de septos blanquecinos y unos vasos que van a estar situados en esta área homogénea. A veces podemos encontrar unas líneas blancas que van a cruzar la lesión. En la imagen de la izquierda podemos observar una dermatoscopia de un granuloma piogénico donde identificamos un área homogénea roja rodeada de una zona periférica blanquecina que en esta imagen se ve un poco anaranjada, entendemos que por curas con povidola. En la imagen de la derecha podemos observar también ese área homogénea roja que en su mitad izquierda presenta ese collarete blanquecino amarillento y en su mitad derecha podemos observar algunas estructuras vasculares. Esta dermatoscopia nos muestra el patrón típico del botriomicoma al presentar un área homogénea rojiza con un septo que atraviesa y divide a la lesión en dos, algunas líneas blancas que surcan esta área homogénea y ese collarete blanquecino amarillento periférico.